Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En un ecosistema mediático habituado al rumor efervescente y a la inmediatez volátil de las redes, una sola frase, pronunciada sin aspavientos pero con la contundencia de lo definitivo, alteró el pulso de la crónica rosa turca. Melis Bursin deslizó que su hermano dio el primer paso hacia su amor, y con ese gesto, breve en palabras aunque gigantesco en consecuencias, reordenó las piezas de una historia que el público seguía como si se tratara de una serie interminable, la posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que por química y por trayectoria, el público hispanohablante aprendió a conjugar como si fueran uno solo. La relevancia no proviene únicamente del contenido de la confesión, sino de su procedencia. No fue un portavoz anónimo, ni un paparazzi de guardia frente a un portal, quien encendió la mecha, fue la hermana del actor, una figura cercana, reservada y con ascendencia emocional en el entorno familiar, la que insinuó que aquel amor, tantas veces dado por clausurado, habría encontrado la grieta exacta por la que regresar. Cuando la confirmación se filtra desde el corazón del círculo íntimo, el rumor deja de ser espuma y adquiere densidad de noticia. La memoria colectiva recuerda bien de dónde viene todo esto. El idilio nació en un set, bajo focos e instrucciones de director, pero desbordó el guión en cuanto las miradas cruzadas en cámara se volvieron costumbre y el público, avezado en detectar lo auténtico dentro de la ficción, comprendió que allí latía algo más que una pareja de libreto. La relación se convirtió en una especie de espejo sentimental para millones de seguidores. Luego la vida, con sus vaivenes, impuso una separación abrupta que dejó a muchos con la sensación de un final injusto. Hande tomó por un tiempo un rumbo distinto, de la mano del empresario Kaan Sabanc. Kerem se sumergió en su oficio y levantó nuevos proyectos como quien apila ladrillos para protegerse del viento. Sin embargo, hay amores que aun cuando parecen apartarse, no se extinguen, sino que hibernan, y en los últimos meses, minúsculas señales, casi migas de pan dejadas sin querer, habían dibujado una ruta de regreso. Coincidencias en vuelos internacionales, cenas opacas en barrios que se jactan de su discreción, entradas y salidas de edificios donde las cámaras solo alcanzan a captar sombras y siluetas, y hasta la cadencia similar de publicaciones en redes, fueron acumulando la idea de que algo por debajo de la superficie estaba sucediendo. Lo que más ruido hizo en la prensa turca fue la posibilidad, cada día menos etérea, de una convivencia. En los pasillos periodísticos circula la versión de que Hande habría elegido un apartamento contemporáneo con vista al Bósforo, una casa-puerto donde los colores neutros, las líneas puras y la luz generosa dictan el ánimo de las estancias. Se comenta que ella supervisó cada detalle con ojo fino para lo minimalista, mientras Kerem habría reservado una habitación para convertirla en estudio, un santuario donde leer guiones, levantar personajes y escucharse pensar. Independientemente de lo que allí se firme o no se firme, la lógica de ese proyecto común sugiere que no estamos ante un capricho pasajero, sino ante una apuesta sostenida por construir un cotidiano compartido. Y como era previsible, la conversación pública estalló. Twitter y Instagram se saturaron de mensajes, algunos con el entusiasmo casi adolescente de quien ve regresar a su pareja favorita de ficción, otros con la cautela escéptica del que ha visto demasiados regresos para creer en promesas eternas. Etiquetas como almohadilla Keremiande o almohadilla vuelve el amor treparon posiciones en Turquía, España y América Latina, demostrando que el fenómeno no es local, sino transnacional. Esto tenía que pasar, la química no se inventa, escribía una espectadora desde Madrid, ¿aprendieron lo suficiente como para durar?, preguntaba con sorna un usuario chileno. Aquí en Kepap nos interesa lo que tú piensas, las segundas partes pueden ser mejores cuando hay aprendizaje y cuidado, o la memoria del pasado se impone como un fantasma difícil de acallar. Déjanos tu visión en los comentarios,
Suscríbete ahora mismo para no perderte ninguna actualización y si quieres apoyar de forma directa nuestro trabajo, pulsa a unirse y acompáñanos desde dentro con beneficios exclusivos. No es menor que el respaldo familiar haya tomado cuerpo a través de Melis. Su intervención, medida y escasa en adornos, fue interpretada por muchos como una señal. Cuando la familia se pronuncia, el mensaje se lee también hacia afuera, casi como un estamos aquí no por impulso, sino porque creemos que esto tiene vocación de futuro. Es probable que esa frase, tan simple como contundente, haya funcionado a la vez como caricia para los fans y como aviso a los detractores. Más allá de las fronteras, el eco se volvió global. En España, hubo titulares que hablaron del regreso del romance más seguido del Bósforo. En Italia, donde Kerem ha cultivado devoción, se trazaron paralelos con esos amores de cine que se quiebran para, después, reencontrarse con mayor hondura. En América Latina, territorio fiel para las ficciones turcas, programas de entretenimiento dedicaron minutos y debates a especular, con la pasión propia de un clásico, sobre la posibilidad de compromiso. ¿Habrá anillo, habrá fecha, habrá una ceremonia que ponga el broche de oro a una narrativa que el público siente un poco suya? Conviene, no obstante, templar expectativas. Ni Hande ni Kerem han ofrecido declaraciones oficiales. Si algo aprendieron en este tiempo, parece ser el poder de administrar silencios. Y sin embargo los gestos hablan, un paso dado, una convivencia insinuada, una familia que acompaña, una mirada que ya no se rehúye. En las relaciones como en el teatro, a veces lo no dicho pesa más que el diálogo. A ti, que nos ves desde España, México, Argentina, Colombia o donde quiera que llegue este vídeo, te lanzamos una pregunta abierta: ¿te gustaría que esta historia desembocara en matrimonio, con el ruido que eso implica? ¿O preferirías que mantuvieran su refugio a salvo del escrutinio incesante? ¿La exposición es un combustible que da brillo o un viento que apaga la llama? Te leemos en los comentarios. Y recuerda, si te gusta cómo contamos estas tramas del Star System turco, suscríbete a Kepap, deja tu like para impulsar el vídeo y considera hacerte miembro con el botón unirse. Ese apoyo directo nos permite preparar especiales, entrevistas y coberturas que, de otro modo, serían imposibles. Hay un capítulo adicional que vale la pena subrayar, el de la madurez profesional. Kerem con un pie en producciones internacionales, y Hande, dueña de un radar estético que trasciende lo actoral, parecen moverse hoy con una brújula que combina ambición y cautela. Si la convivencia se confirma, no será únicamente un techo compartido, sino una logística emocional, tiempos para la exposición y tiempos para el repliegue, espacios donde crear, y espacios donde simplemente estar. Es en esa ingeniería íntima donde las relaciones deciden su destino. Aquí estaremos nosotros en Kepap con la antena afinada y los ojos abiertos, para contarte cada giro con la delicadeza que merece lo íntimo y con el pulso que exige la actualidad. Activa la campanita, cuéntanos qué otras estrellas turcas te gustaría ver en nuestros próximos vídeos. ¿Prefieres historias de parejas icónicas, perfiles en profundidad, detrás de cámaras de rodajes? Y no olvides que con tu suscripción y tu apoyo en unirse, nos ayudas a sostener este espacio donde la conversación se cuida, se expande y, ¿por qué no?, también se celebra. Y ahora, la última pregunta, la que flota en Estambul, en Madrid y en Ciudad de México por igual: si el primer paso ya fue dado, ¿cuánto falta para el segundo? ¿Será una foto, un comunicado o un gesto mínimo el que confirme lo que ya se siente en el aire? En cuanto ocurra, te lo contaremos aquí, como siempre, con el sello de Kepap. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.